Continuamos con el metabolismo de aminoácidos y nos vamos a dedicar a hablar de la transaminación, de aminación oxidativa y el ciclo de la urea. Nuevamente, el esquema que ya les mostré anteriormente, no voy a repetir, solamente para acordarnos en el tema de las transaminasas. Es decir, el transporte del grupo amino con el fosfato de piridoxal. Entonces, la importancia que tiene la vitamina B6. Pero, atención, no tienen que exagerar. Ya dijimos que la cantidad normal que deberíamos comer al día está para una persona adulta apenas 1,5 gramos. Entonces, si toman más de esta vitamina, tengan seguro de que como es hidrosoluble, termina en el inodoro, termina en las alcantarillas y finalmente termina en los ríos. De tal suerte que no se dejen impresionar cuando les dicen que tome vitaminas a un montón y van a pensar mejor o que se les va a iluminar la mente. Eso es mentira. No existen enzimas que puedan captar la vitamina que se les puede ocurrir en cualquier momento de la vida. Ahí tenemos entonces a las transaminasas, que también se llaman aminotransferasas. Ahí tenemos la AST y tenemos la ALT. La aspartato transaminasa y la alanina transaminasa. Si hablamos de la aspartato transaminasa, tenemos ya la molécula conocida, el ácido aspartico, que va a reaccionar ¿cómo se llama esa molécula? Que ya la conocen, el alfa-ketoglutarato. Entonces la enzima la AST, que antiguamente se llamaba TGO, cuando trabajaba con los sustratos al otro lado. Esto es, este grupo amino va a ser transferido a la cetona y este va a ser un alfa-ketoácido. Entonces ahí tenemos el alfa-ketoácido. ¿Cómo se llama este? El ácido que hemos estudiado en el ciclo de Krebs, oxalacetato. Y este componente, que tiene 6 carbonos, corrección, es el ácido glutámico. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de AST, estamos hablando de esta enzima
y produce estos productos. Estos son los sustratos y estos serían los productos cuando la reacción se ha producido de esa manera. Ahora, hay laboratorios que utilizan las cosas en forma diferente. Y eso de diferente significa que estos van a ser los sustratos, ¿sí? Y estos van a ser los productos. Depende del tipo de reacción que utilicen en el laboratorio. Estos sustratos, entonces, cuando reaccionan de este modo, pueden llamarle transaminasa glutámica oxalacética. Glutámica por el ácido glutámico, oxalacética por el oxalacetato. Y esta otra es al revés, y es lo que hemos hablado como enzimas ping-pong, porque son enzimas que tienen dos sustratos para trabajar, uno y otro, que podemos escribirlo así. Entonces tiene ahí dos sitios activos. ¿Cuál es la importancia desde el punto de vista médico en relación con una pregunta que les hice y que todavía no me la han respondido? Dijimos que el uso en patología clínica, el uso que se le da a este tipo de reacción, cuando ustedes piden al laboratorio la determinación de AST. Si una persona es normal, va a tener, dependiendo de la técnica, así me le voy a poner, 4 a 40 unidades. Si quieren complicarse un poco más, pueden decir unidades internacionales, ¿sí?, por mililitro. Pero ya se conoce muy bien que 4 a 40 significa esto. Van a tener también reportes en el laboratorio de algo más de 40, van a poner 60, pero el laboratorio tiene que dirigirles a ustedes para indicarles cuál es la metodología que han estudiado para orientarles que estas transaminasas en la sangre están circulando en esa cantidad normal. ¿Qué quiere decir entonces? Quiere decir que esta transaminasa o la otra, AST, digamos, entonces tiene que tener estas cantidades circulando normalmente. Y la pregunta que les hice, volviendo hace unos momentos nada más, ¿estas enzimas trabajan en el suero, circulando en la sangre? ¿O no trabajan? Me las van a tener que responder, si sí o no. ¿Qué es lo que tienen que interpretar cuando en el laboratorio se encuentran cantidades mayores a esto? Digamos, van a encontrar 100 unidades, ¿sí? ¿Qué van a interpretar cuando tengan respuestas de 200 unidades? Pueden haber 500, pueden haber casos graves de 1000 unidades. Entonces lo que tienen que pensar es que estas enzimas, en todas las células ya dijimos que existe metabolismo de aminoácidos, existe metabolismo de ácido aspartico, de ácido glutámico, lo que acabamos de hablar, el metabolismo de aminoácidos. Estos aminoácidos se van a degradar dentro de la célula con las enzimas, pero cuando las células normalmente entran en apoptosis, entonces va a haber una eliminación de las enzimas hacia la sangre. Eso es normal, cuando está de 4 a 40. Muy bien. Pero ¿qué pasa si existe mucha destrucción celular? Piensen en una destrucción celular de hígado. Hígado que destruye las células y deja
muchas células muertas y muchas transaminasas circulando en la sangre en esa cantidad de unidades. Entonces, como un indicador bioquímico, van a utilizar a las transaminasas como indicador bioquímico de hígado. Entonces harán un buen diagnóstico para suponer que existe patología hepática. Después verán a qué se debe esa patología hepática, porque la patología hepática es muy grande. Pueden haber desde hepatitis que son tóxicas y, ojo, si acaso el famoso dióxido de cloro entrar al hígado, pues van a tener aquí intoxicación, muerte de las células, ¿sí? Y entonces ahí van a tener aumento de las transaminasas. La buena noticia es que ya les dije que el dióxido de cloro no atraviesa el intestino, no atraviesa el estómago. Por lo tanto, ya dijimos que el dióxido de cloro puede tener solamente dos oportunidades. O se elimina por eructo o se elimina formando sales y terminan en materia fecal, porque las sales no se absorben en el intestino. Entonces, miren, no es problema si siguen tomando, no es problema. Ustedes han tomado toda la vida dióxido. Han tomado Coca-Cola, han tomado Pepsi-Cola, han tomado dióxido de carbono. ¿Qué creen? Es lo mismo. El dióxido de carbono. Quienes han tomado cerveza, ¿han tenido eructo o no han tenido? Los que toman Coca-Cola rápido, ¿han tenido eructo sí o no? ¿Se les ha hinchado el estómago por el gas? Sí. Entonces el estómago se defiende, se contrae y se elimina. Y eso pasa con todos los dióxidos. De tal suerte que no les cuenten ni la más mínima de las historias con el famoso dióxido de cloro. Con eso les estoy reafirmando científicamente lo que está sucediendo. Si el gas de la Coca-Cola, el gas de la cerveza, el gas de cualquier origen, lograr entrar al intestino, tampoco es problema, porque el intestino se va a unir con calcio, se va a unir con sodio, se va a unir con potasio, van a formar sales. Y las sales se van a eliminar en materia fecal. Miren dónde terminan los dióxidos que tomamos todo el tiempo del mundo. Si toman agua, inclusive agua potable, ya les dije que el agua potable capta gases. Lo mismo, tomamos agua, igualito esos gases van a terminar en materia fecal. Entonces ustedes ya son médicos muy avanzados y bien informados. Y en este sentido, miren, esos tóxicos, medicamentos tóxicos también, en grandes cantidades, van a alterar el hígado. Entonces estas hepatitis van a terminar en apoptosis y van a aumentar las transaminasas. Piensen en destrucción debido a tumores de hígado. Por ejemplo, hepatomas, cáncer de hígado. O pueden haber linfomas de hígado. O pueden haber lupus de hígado. Entonces, miren, todo aquello que contribuya a la destrucción de hígado van a tener transaminasas aumentadas. Pero ojo, aquí las transaminasas no significa solamente transaminasas de hígado. Son transaminasas de todo el organismo, porque todo el organismo tiene células y las células tienen metabolismo de aminoácidos y todas tienen las transaminasas. Los músculos, la misma historia. La musculatura, igual. Musculatura que al recambiarse van a dejar en libertad algunas transaminasas. Entonces ya tenemos aquí la suma. Transaminasas normales de hígado, transaminasas normales de músculo. Y también van a tener, por problemas traumáticos de musculatura, vamos a tener roturas de fibras musculares, liberación de enzimas, y entonces con patología muscular también van a tener aumento de transaminasas. Piensen en corazón, el infarto de corazón, también van a tener transaminasas de corazón. De tal suerte que estas transaminasas vamos a tener una aliada con las transaminasas
como indicadores bioquímicos de normalidad y de enfermedad. Y al revés también, cuando hacen unos buenos tratamientos para cualquiera de los órganos afectados, entonces de cantidades muy elevadas, ustedes van a controlar que van a disminuir hasta lo normal y dirán, yo soy un buen médico y sé tratar a estos pacientes porque las transaminasas han vuelto a la normalidad. Entonces, ya tienen la información de la patología clínica relacionada con transaminasas. Tenemos algo importante también, lo que es la eliminación del amoníaco. Pensemos, cualquier aminoácido tiene entonces su grupo alfa amino. Los 20 aminoácidos que ya conocemos. Estos 20, por ese nombre, se van a oxidar. Y se oxidan, muchos de ellos, con FAD. ¿Qué es lo que ocurre? Existe eliminación de hidrógenos. ¿En qué va a quedar este aminoácido? Va a quedar en esto. ¿Cómo se llama? Se llama iminoácido. Y miren, son reacciones muy simples, porque este iminoácido ahora se va a hidratar y iminoácido. Entonces, al ocurrir este tipo de reacciones, va a terminar en este componente. Cualquier aminoácido va a quedar en forma de ketoácido. Pero, ¿qué es lo que vamos a tener a continuación? Vamos a tener este grupo amino, que con el agua va a terminar en amoníaco. Indistintamente, dependiendo si aquí van a tener dos, esto va a tener otro tipo de connotación y va a ser otra molécula que es el amonio. Entonces, dependiendo de lo que vayan a tener, al fin de cuentas, miren, se está eliminando nitrógeno. Ya dirán en forma de amoníaco o en forma de amonio. Eso es lo que pasa en el metabolismo de todas las células. Unos órganos son más activos que otros, pero todos tienen metabolismo de esta categoría. Los más activos son dos, el hígado y los riñones. Muy bien. Hay un aminoácido que hace exactamente lo mismo y que le voy a hacer así nada más. Es una oxidasa. Vean lo que estoy haciendo. Entonces, ¿cómo se llama ese aminoácido? Este aminoácido, muy conocido entonces, el ácido glutámico. Es muy interesante el ácido glutámico. ¿Por qué es interesante? Porque ahora, ese amoníaco que hemos visto, o si quieren también el amonio, cualquiera de los dos, ¿en qué va a resultar?
Miren, el amoníaco es un componente tóxico, ¿sí? El amoníaco tiene que eliminarse del organismo. Este amoníaco, miren, tiene como procedencia todas las células. Pero este amoníaco también proviene de las bacterias del intestino grueso. Entonces, también tenemos la suma de las bacterias. ¿Sí? ¿Cuál es la cantidad de amoníaco o de amonio que tenemos circulando en la sangre? Tenemos de 10 a 20 microgramos por decilitro. Entonces, el amoníaco, como es tóxico, tiene que ser eliminado. ¿Cómo se elimina? Entonces, el principal eliminador es el ácido glutámico. ¿En qué se va a transformar? Miren, se va a transformar. Pueden hacer de este modo o también pueden hacer, dependiendo el tipo de reacción, en esto. ¿Cómo se llama este componente ahora? Esta es la glutamina. De esa manera. Entonces pueden concluir que el ácido glutámico nos defiende en caso de intoxicaciones con el amoníaco. Digo intoxicaciones porque el amoníaco o el amonio difunde fácilmente a través de todas las células y va a alterar el ciclo del ácido cítrico. Altera el ciclo y entonces empiezan los problemas ya de patología mitocondrial. Entonces son tóxicos. Por eso tienen que eliminarse rápidamente y se neutralizan así, de este modo, ¿sí? Como glutamina. Es tóxico porque al alterar los órganos, y especialmente el cerebro, entra y difunde hasta las mitocondrias del cerebro. Ahora ya puede imaginarse lo que sucede con estos pacientes. Se va a llamar este problema encefalopatía, ¿sí? Encefalopatía por intoxicación con el amoníaco. Y esto se produce mucho en la gente que tiene cirrosis hepática, ¿sí? Son personas que no pueden manejar bien la detoxicación de este tóxico. Si llega al corazón, igual van a tener problemas cardíacos. Y ya les dije, problemas hepáticos. Y van a tener lo que se llama la encefalopatía hepática por intoxicación con amonio. Por lo tanto, el amonio o amoníaco tiene que ser eliminado del organismo. Se elimina con ácido glutámico y este nitrógeno va a ir a parar de esta forma, ¿sí? O de esta otra forma, ¿sí? Amoníaco. El órgano más activo es hígado. Y el hígado tiene que detoxicar y tiene que terminar en un compuesto atóxico que se llama urea. Y eso se elimina por diferentes lugares del organismo. Ya estudiaremos más adelante. ¿Qué es lo que ha pasado? Miren ahora. Al eliminarse a través del hígado, esto también ha cambiado y este componente ahora otra vez se va a transformar en ácido glutámico. ¿Cuál es la enzima responsable? Se llama la glutaminasa. Muy bien. Entonces, estando claro todo esto, nos dedicamos a ver cómo el hígado detoxica a la urea, al nitrógeno en forma de urea. Entonces ahora estudiamos al ciclo de la urea.
Bien, una información, el ciclo de la urea es este. Pero voy a aprovechar una información accesoria de lo que es la eliminación del amoníaco. Ya les dije que este amoníaco ahora proviene de la sangre, ¿sí? Y la suma de todos los metabolismos de los aminoácidos. Cuando ingresa a riñones a través de los túbulos, y ahora voy a hablar del túbulo distal, el amoníaco ahora ingresa a la célula tubular. Obviamente dentro de la misma célula tubular también hay degradación de aminoácidos y este amoníaco va a provenir también del metabolismo de ellos. Les dije que el amoníaco es fácilmente difusible. Miren, es tan difusible que desde la sangre se va hasta la orina, ¿sí? Para ser eliminada. Y junto con esto, miren, ocurre algo interesante parecido a lo que hemos estudiado en la secreción ácida del estómago. Sucede que en la sangre tenemos el CO2 que tiene que ser eliminado. Ya dijimos que el CO2 se elimina por pulmones, por estómago y por... ¿En qué forma? En forma de ácidos. Y aquí no cambia la bioquímica o la fisiología normal. Tenemos en la sangre una presión parcial de anhídrido carbónico, que también difunde fácilmente y miren, ha difundido a las células. Aquí trabaja una enzima importante, la más veloz del organismo, que es la anhidrasa carbónica, y la anhidrasa carbónica sintetiza el ácido carbónico. El ácido carbónico no se puede determinar, porque se disocia rápidamente. Entonces se disocia en bicarbonato. Es este, y el bicarbonato vuelve a la sangre para mantener siempre las condiciones de pH sanguíneo. Pero ¿qué ha ocurrido aquí? Uno de estos hidrógenos, o sea, un protón, difunde fácilmente hacia el lumen del túbulo renal y ocurre una reacción, que si se ha eliminado el amoníaco, se unen allí y forman el amonio. ¿Sí? Y el amonio, o también puede decir el amoníaco también, es aquel que contribuye al mantenimiento del pH de la orina. El pH de la orina es un pH que es ácido. Vamos a ponerle de 5 a 6. Ustedes van a encontrar una serie de pHs que muestran en el internet. Van a encontrar pH de 8. No. Si se dice que el pH de la orina es ácido, pues es ácido. Si dicen pH 8, eso no, porque esto ya es alcalino. Entonces, esa parte del internet ya no la van a ver, sino van a ver esto. Si quieren un pH perfecto de la orina, van a decir 5.5 de pH. ¿Sí? Entonces, el pH es muy importante porque refleja el metabolismo de los aminoácidos. ¿Sí? Porque refleja la eliminación del nitrógeno de los aminoácidos. Pueden concluir que el nitrógeno de los aminoácidos no nos sirve y hay que eliminarlo. Entonces, por la deaminación oxidativa y por esta función importantísima de los riñones, el pH de la orina va a ser una guía para ustedes en temas de acidosis y alcalosis. Para hacer fácil este tipo de determinaciones, se puede hacer inclusive en el consultorio en cantidades bastante aproximadas.
pero siempre es mejor utilizar el laboratorio. En los laboratorios también se utilizan estas tiras reactivas que vienen así, que pueden hacer ustedes en su casa o en prácticas, y entonces estas tiras las van a comparar de este modo con estos frascos y van a decir por el cambio de colores, que es lo que se estudia en bioquímica, en los cambios de color por cromatografía. Son papelitos filtro que tienen diferentes colorantes que cambian el color de acuerdo a la cantidad de elementos que se están eliminando por la orina. Ahora existen tiras cada vez más grandes, con más indicadores, hasta 14. Bueno, pero ahora nuestro tema es ver pH de la orina. En estas tiras tienen aquí un pH. Este pH va, dice, normalmente hasta 6. Pero más arriba ya, 7 ya sería neutro, ya tiene que empezar a pensar de que algo raro está pasando con el organismo. Si tienen pH de 7,5, ya tienen pH de 8, quiere decir que existen varios problemas. Entonces pueden pensar también que estos pHs van a ser modificados por patologías del túbulo de las membranas de los túbulos renales. Entonces miren la importancia de conocer el pH y otros indicadores más para diagnóstico de enfermedad. Cuando tengan pacientes, por ejemplo, con diabetes, el diabético es acidótico, se degrada muy fácilmente, especialmente cuando no come, y el pH va a ser muy ácido. Entonces, orinas ácidas tienen una relación muy importante con gente que tiene diabetes. Aquí también tenemos diabéticos que tienen que eliminar glucosa. Hemos estudiado anteriormente que el umbral del renal es de 170 miligramos por decilitro. Hasta ahí aguantan los riñones, pero si la glucosa está más aumentada, entonces van a tener ustedes unos colores muy relacionados. Este es de un paciente diabético. Miren, esta tira tiene este color, por lo tanto es un paciente que no debería tener eso, y les indica que es un paciente que no está siendo bien tratado por su médico. Entonces, este tipo de reacciones tan simples como estas les va a ayudar muchísimo en su práctica profesional. Si interpretan las cosas de este modo, es muy difícil que les hagan cualquier cuento diferente cuando saben bien los mecanismos de reacción en el metabolismo de los aminoácidos. Y finalmente, miren, tenemos aquí todo esto que se llama el ciclo de la urea. ¿Sí? Porque con este ciclo se elimina esto que es la urea. ¿Cómo empieza todo este ciclo? Miren, empieza, esta es nuestra estructura de la sangre. En la sangre ya dijimos que tenemos el amonio y también tenemos circulando el CO2 en forma de una presión de gases, presión parcial de anhídrido carbónico. Los dos tienen que eliminarse porque son de eliminación. Entonces, miren, aquí ha ingresado de este modo los dos componentes de eliminación. Gasta energía con el ATP. Entonces gasta, mire, 2 ATPs. Una enzima importante, carbamil fosfato sintetasa 1. Entonces forma esta clase de este componente que es el carbamil fosfato. También pueden decir carbamoil, porque así está en muchos libros, pero estamos hablando de esa clase de molécula que es la combinación ahora del amoníaco o del amonio
con el anhídrido carbónico. Aquí existe este aminoácido, la ornitina. La ornitina ahora reacciona con ornitina transcarbamilasa y produce esta molécula, esta es la misma que sale, que se llama citrulina. ¿Sí? Entonces ahí tenemos transportando al amino o al amoníaco a ese nivel. Más todavía, miren, metabolismo de este ácido, aminoácido, el ácido aspartico, gasta energía y entonces formamos a este componente que es el ácido arginil succínico o en forma de sal, arginil succinato. Aquí se aprovecha de seguir eliminando nitrógeno de los aminoácidos. Miren, este nitrógeno ahora está aquí y este nitrógeno también se va a eliminar. Entonces estamos sumando más eliminación del nitrógeno de los aminoácidos. Aquí trabaja esta liasa, va a romper esta molécula y este es el fumarato. Donde termina el ácido fumarato, el fumarato va a terminar, como ya saben ahora ya de memoria, fumarato termina en el ciclo del ácido cítrico. Pero por otro lado, mire, se sintetiza este aminoácido. Y este aminoácido es la arginina. Entonces, miren, ya tenemos relaciones muy interesantes. En el organismo se puede formar arginina, pero la arginina que tenemos en el organismo no es suficiente. Entonces, la arginina hay que comer con la dieta, por eso se llama aminoácido semiesencial. La arginina ahora va a ser sometida al efecto de una arginasa, se reconstituye la ornitina porque esta es la misma molécula, la ornitina tiene su transportador y va a volver a circular eliminando los nitrógenos, ¿sí? Y gastando bastante energía porque esto es eliminación que cuesta. Si dicen dinero, pues cuesta dinero porque aquí estamos gastando 3 ATPs en este tipo de reacciones que necesitan 5 enzimas nada más y la arginasa es importante en este tipo de reacciones. La urea es ahora la parte final de la eliminación del amoníaco, del amonio con el CO2. Entonces miren, dos componentes que se eliminan de esa manera y la urea ya es atóxica. ¿Sí? Se elimina predominantemente por riñones, cerca del 90%. Pero hay como difunde muy rápidamente por todo el organismo, entonces también la urea se elimina por sudor, también se elimina por lágrimas, se elimina por saliva, se elimina por secreciones en general, porque es una molécula muy, pero muy pequeñita y la buena idea es de que es atóxica. Muy bien, una vez entendido el ciclo de la urea, entonces aquí les señalo en rojo las 5 enzimas y también pensemos que todas estas enzimas son sintetizadas, miren, dentro de la mitocondria, con el DNA mitocondrial aquí, y estas con el DNA a nivel del núcleo de las células. Ocurren también fenómenos muy interesantes de alteración, de insuficiencias de una de estas enzimas. Pensemos, ¿qué pasa con organismos donde existen problemas del DNA, de la mitocondria, que no sintetizan la carbamil fosfato sintetasa 1? Entonces no sintetizan aquello y obviamente todo lo que está bloqueado a este nivel
se va a acumular y entonces no va a ser posible eliminación del amoníaco y el amoníaco va a ser tóxico para el organismo, intoxica todo el organismo, ya les dije, lo más peligroso, cerebro. La misma historia, si esto estuviera bien, pero ocurre que lo que le falla aquí es la ornitina transcarbamilasa, la misma historia. Si este paso está bloqueado, entonces no existe eliminación de todos los productos anteriores, igual van a tener intoxicación con el amonio o con el amoníaco. Luego, aquí existe un transportador de la citrulina y la citrulina ahora se fue al citosol. Y en el citosol la citrulina pues hace lo que ya hemos estudiado. Y aquí, si tuviéramos aquí un problema igual genético, que tenga allí insuficiencia o déficit de esta enzima o ausencia, se va a acumular aquí peligrosamente ácido aspartico en el organismo, peligrosamente la citrulina y peligrosamente la ornitina y se va a intoxicar la mitocondria. Bien, y así tenemos la misma historia. Si esta liasa estuviera alterada o no funciona o funciona a medias, vamos a tener también bloqueos de toda esta parte de las moléculas y las insuficiencias y las intoxicaciones en el citosol, intoxicaciones en la mitocondria. Y la misma historia, la arginasa. ¿Qué vamos a tener aquí? ¿Qué clase de pacientes? Pacientes que siempre van a estar en peligro de muerte. Entonces, si ustedes hacen un buen diagnóstico y hacen relación con patología mitocondrial y con patología del ciclo de la urea, van a tener mucho éxito porque existen tratamientos importantes para dar felicidad a muchos padres que andan sufriendo a veces con esta clase de nacimientos.